Bueno, mm, hola María Teresa. Bueno, vamos empezando entonces. Eh, ¿Qué es esto de la ira? ¿No? ¿A qué pertenece? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, casi todos los que están acá me conocen. Yo soy Mariam, soy psicóloga, así que voy a hablar de estos capitales, de la ira, que forma parte de estos 7 capitales, desde el enfoque que nos va a aportar la psicología. Se lo puede, es una emoción, hola Juan, es dentro de lo que nosotros llamamos los afectos principales, los afectos más primarios que tiene el ser humano. Hola Viviana, y como dice acá Julio que pregunta, ¿la ira es un medio de supervivencia? Vamos a ver que sí, que la ira estuvo y está asociada, porque es lo que tenemos en común con los animales, como un patrón de respuesta dentro de los patrones de la agresión, ahí entraría la ira, está asociada justamente a la supervivencia, con lo cual vamos a decir que entra dentro de las emociones primarias porque está desde que nacemos y está aún antes y la compartimos justamente con los animales. Eh, Antes hola Susana, de adentrarme en toda la cosa más fisiológica, y más psicológica, porque aparte es un patrón también fisiológico, quiero contarles un poquito cómo esto aparece en todos los ámbitos, y cómo la ira es un tema tan común a todo nuestro acontecer cotidiano, y que aparece desde que el hombre es hombre. Ya podemos ver algunas mención a esto de la ira en las narraciones bíblicas, cuando se hablaba de la ira de Dios. Ustedes saben que desde alguna concepción, me imagino que las cosas siempre se pueden leer desde muchas, pero desde una concepción, ahí voy Cristina, ya voy a leer todos los mensajes, ustedes sigan escribiendo y yo después los leo. Desde una concepción, el arca de Noé, con el famoso diluvio o la torre de Babel o el castigo de Sodoma y Gomorra podía ser entendido como una manifestación de la ira de Dios para dar una señal, y acá entra este concepto que es clave, un concepto de señal, a los seres humanos. También después se lo puede entender como otra señal, si uno toma esto ya de la ira de los hombres en el asesinato de Abel en manos de Caín, que de algún modo muestra o enseña cómo esta ira de los hombres tiene que servir para poder modelar el comportamiento humano. Si después vamos a ver en el quinto mandamiento, ya aparece algo más acotado con el mandamiento de no matarás, en donde digo acotado porque ya se puntualiza a que, y lo podríamos pensar y extender, a que el punto está dado en la agresión al otro, en el hacerle un daño a un otro, y esto es lo que es condenado, pero que la ira en sí aparece como algo que podría estar presente. Entonces ya esto nos da la puerta y la marca a entenderla a la ira, y la vamos a desmenuzar con sus componentes del resentimiento, con la envidia, con el odio, dentro de lo que nosotros vamos a llamar instintos agresivos. Componente agresivo básico que tenemos junto al componente del amor, Eros y Tánatos, en ese interjuego, en esa conflictiva, que están permanentemente y que no puede existir el uno sin el otro. Solo que la primacía de todos estos instintos agresivos con el concomitante eh, complejo que se va dando
con lo ambiental, con las identificaciones, con las normativas, con el juego, el interjuego de la adentro y de la afuera, si este componente agresivo se agudiza y se hace crónico, ahí es donde puede empezar a ser peligroso. Bueno, todo lo que van diciendo ustedes es así. Es una señal, es una descarga emocional, como dice María Teresa, es un estado, está en un estado latente, en espera de saltar por cualquier motivo, como nos dice Graciela. Todo eso sí, entra dentro de este complejo abanico que tiene la ira. Es un complejo, no es que podemos decir esto es así y nada más, es complejo. Tiene intensidades variables, tiene duraciones variables, y lo que vamos a intentar es tratar de comprender cómo funciona este mecanismo básico para que cada uno lo identifique en su vida y vea en qué momento puede estar justamente por hacernos saltar la térmica, como decimos, y que uno tenga una explosión de ira o que se cronifique y se vaya a producir sensaciones más peligrosas como es el odio. Bueno, ya les voy diciendo algunas cosas de la teoría, ¿no? Quiero leerles, siguiendo con esto que estábamos viendo de lo que nos aporta la religión, quiero leerles algo que aparece en el libro de Santiago, algo que me pareció muy rico, porque hace una unión con lo que va a ser la psicología. Se los voy a leer porque es muy interesante, está eh, en, en Hacedores de la Palabra de Santiago. Dice, sepan esto, mis amados hermanos, todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, desechen toda suciedad y esta cosa superflua, la maldad, y acepten con apacibilidad la implantación de la palabra que puede salvar sus almas. Me pareció muy interesante esto que nos aporta y que tiene que ver, además de estar tan lindo, ¿no? Presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a la ira, y que termina diciendo, acepten con apacibilidad la implantación de la palabra. Y esto es lo que para nosotros es fundamental dentro de la psicología, entender a grandes rasgos que la ira entra dentro de las pulsiones agresivas, es toda cuestión que tiene que ver con algo interno, innato, que tiende a salir y que si uno no media la razón, uno no media la palabra, cuando siente esto que nos está quemando de adentro, sale en estado bruto, en estado puro. Entonces que la palabra que va junto con el pensamiento hace que uno pueda ligar eso que siente, que le pueda dar forma y lo pueda moderar a eso que siente. Generalmente, cuando hay explosiones agresivas de violencia, de ira, de bronca, falta la palabra. A veces hay exceso de palabras, pero palabras en cuanto a descarga, no la palabra en cuanto a algo que permite significar, darle un sentido a lo que uno está sintiendo. Por eso que esta es la gran tarea, poder ligar eh, lo que uno va sintiendo. Acá me dice Graciela, si la palabra también suele ser muy agresiva, por supuesto. Hola Tata, la palabra es un arma, es una herramienta, puede ser amorosa o puede ser agresiva. Por eso dice lento en cuanto a hablar, ¿eh? Pero más allá de la función en la cual está uno usando la palabra, cuando uno habla, uno también descarga. Y el hablar
el poner palabra, es intentar darle un sentido a lo que uno está sintiendo. Entonces, por eso traigo esto del lento en hablar, ¿no? No es que las palabras solamente sean para descarga, sino que se intente el poder ligar, el poder darle sentido a lo que uno está sintiendo. Hola, Nabel, ¿no me escuchas? ¿El resto me puede escuchar bien? Acá Nabel me dice que no me escucha. Bueno, em, si, si el resto me escucha y Anabel no, quizás es algo que tiene que ver con vos, Anabel. Bueno, siguiendo con esto de las religiones, así terminamos de hacer un pantallazo en general, todas hablan de la ira y todas van a decir en general el Islam, el budismo, que la ira es una debilidad y que el hombre tiene que tratar de controlar y de ser fuerte ante esta debilidad. En general van a decir que la persona que es iracunda es una persona débil porque no puede hacer frente a estas sensaciones tan profundas que está sintiendo. Nosotros siempre vamos a decir que una cosa es controlar y otra cosa es moderar y otra cosa es comprender, que vamos a intentar que estén todas juntas, ¿no? Que no, el control absoluto de algo a veces es algo que puede ocasionar que esa agresión que se está controlando tanto salga a través del cuerpo en una enfermedad, en alguna cuestión eh, física, en alergias, en situaciones de estrés. Entonces es difícil, siempre lo mejor es tratar de entender y a partir de que uno entiende, entender, buscar herramientas para moderar estas sensaciones. Pero el control absoluto puede ser en algún caso dañino, aparte que es imposible, ¿no? Cuando la persona siente mucho enojo, mucha ira, es muy difícil que uno pueda controlarse, por eso todos vamos a coincidir en que nunca hay que decirle a alguien que se calme cuando está muy enojado. Lo peor que uno puede hacer es decirle cálmense, porque eso va a generar mayor irritabilidad y mayor desate de todos los enojos. Bueno, la virtud opuesta, entendida dentro de estos capitales a la ira, es la paciencia. La paciencia es algo que se desarrolla, es algo que se puede aprender y es algo que en general nos va a ayudar a sobrellevar cualquier situación o cualquier actitud desfavorable. Ustedes saben que hoy es todo un tema, no está, podríamos decir que la sociedad no ayuda en ese sentido, vivimos en un momento histórico en que el tiempo, el apuro, la premura están en su mayor apogeo. Entonces esto de la espera, de la paciencia, se está intentando, hay todo un grupo de gente que va apoyando el elogio del caracol, algunas cosas que tienden a esto de ir a un ritmo más lento, pero que en general es algo que antes quizás tenía un valor más importante como en nuestro medio y hoy se está perdiendo un poco, por eso vale recordarlo y vale empezar a enunciarlo. La paciencia es algo que ayuda siempre. Y paciencia en el sentido de decir, bueno, esto es por ahora, es lo que tenemos que vivir hoy con la pandemia. Hoy necesitamos más que nunca paciencia, sabiendo que esto es un tiempo, que después las cosas entran en otro movimiento, no resignación. ¿Mm? La resignación lleva a la no posibilidad de pensar en un cambio, en que las cosas pueden mejorar, en que la esperanza sigue estando a pesar de que uno tenga que hacer un poquito de marcha atrás. Bueno, para nosotros eh, la ira entra en estos 7 capitales en el sentido de que es un exceso. Está presente la desmesura y el exceso. Entra dentro de las pasiones violentas, algo que nos excede y sale para afuera.
Cuando algo sale para afuera es más del orden pulsional, es más difícil, si se quiere, de manejar. Cuando uno se enoja, uno es arrasado por el enojo. El yo, que es la cuestión que está mediando, que aparece, lo que tiene que ver con la identidad, cuando uno está muy enojado, pasan situaciones de desborde, es arrasado por esta emoción. Bueno, ¿qué la va a desencadenar a esta ira? Vamos a decir que en general lo más básico es que esto aparece cuando uno quiere hacer algo y eso es impedido. La persona se siente frustrada, se siente impedida y aparece este sentimiento tan fuerte de enojo, de ira, porque el deseo ha sido bloqueado. Eh, para la, para la Real Academia, la definición de ira es el sentimiento de indignación que causa enojo. Después nos va a decir también que es un apetito y un deseo de venganza. Fíjense que acá ya interviene otro elemento que suele estar presente en la ira y que también la define como furia o violencia. ¿Se acuerdan la película que comentamos la clase anterior? La de las hermanas Blanche y se me fue el nombre ahora, que hablaba sobre la envidia, bueno, pero por supuesto que también habla de la ira, habla de la agresión, habla de la venganza, del remordimiento y de todo este gran conjunto de pulsiones agresivas. Bueno, cuando yo digo pulsiones agresivas, ¿a qué me estoy refiriendo? Primero, vamos a recordar que la pulsión es el instinto que media por la razón. Podríamos decir a grandes rasgos que es el instinto humanizado. Nosotros no es que vamos a sentir como los animales el hambre, el deseo sexual, sino que todo en nosotros va a estar mediado por un otro y que ya eso va a hacer que haya un plus de placer que el instinto no se pueda satisfacer de manera tan directa, sino que intervenga algo que es del orden ya del deseo, y el deseo es meramente humano. Baby Zen, gracias Julio. Eh, bueno, mucha gente linda que estoy, María Cristina, hola, Irene, hola, mucha gente linda que está apareciendo y que están, es muy lindo que estén acá. Bueno, em, originariamente el instinto agresivo en la vida de los animales como presencia fundamental tiene que ver justamente con la supervivencia. Es lo que va a hacer posible la reacción de lucha o de huida cuando aparece una situación de peligro. Entonces, si el animal no pone en funcionamiento este instinto agresivo, no podría sobrevivir. Sería imposible. Es necesario. Eh, Hay señales muy claras cuando aparecen, muestran los dientes, la mirada se pone fulgurante, las uñas, se le paran los pelos a los perros, que es lo que más tenemos a mano. Bueno, uno puede ver cómo las señales de la agresión son fácilmente visibles y lo que va a hacer que el atacante retroceda o, bueno, aparezca alguna situación de pelea entre ellos. Esto quiere decir que como instinto está dentro nuestro también. Ante una situación que nosotros vivamos como amenazantes, que vivamos como que nos da miedo, que nos da susto, vamos a tener el mismo comportamiento de reacción. O vamos a tener una reacción de lucha, o vamos a huir, o nos vamos a quedar paralizados. Esos tres modos de reacción que tienen los animales, nosotros también los tenemos. Solo que nosotros va a depender también de cómo ha sido nuestra crianza. Aunque de todos modos uno siempre dice, hasta que no estamos en una situación
de violencia inesperada, no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no? Hay un factor también ahí que tiene que ver con que el instinto aparece, surge la pulsión y hasta nosotros mismos nos sorprendemos de nuestros patrones de respuesta ante esas situaciones. Esto quiere decir que excede al control y que excede al pensamiento. Hola Ana. Bueno, cuando yo estoy diciendo que excede, ¿qué quiero decir? Que es muy difícil y que no se pongan mal las personas que tienen ataques de ira, porque es una de las cosas más difíciles de poder sobrellevar. Así como cuando uno tiene un ataque de voracidad, cuando las cosas vienen desde adentro, uno muchas veces no tiene las herramientas necesarias y no tiene un yo suficientemente fuerte como para hacer frente a estas cosas internas tan feroces. Entonces también paciencia con nosotros mismos, paciencia y tolerancia con las cosas de nosotros que no nos gustan, para con el otro, pero sobre todo para con nosotros. Bueno, ustedes saben que justamente como es algo que es una emoción tan primaria, hay un complejo sistema neurobiológico endocrino que va a acompañar a la ira. Entonces, no solamente son las reacciones externas que sentimos cuando estamos enojados, palpitaciones, sube la tensión, se seca la boca, uno siente los ojos que destellan, a veces uno se queda hasta sin voz, em, sino también que hay todo un sistema de neuroquímico que involucra la ira y que tiene que ver, bueno, con un cambio a niveles de serotonina, un cambio a niveles de cortisol, que es la hormona que va a estar regulando el estrés, eh, y está visto eh, estudios eh, en sistema nervioso, que en animales, por ejemplo, que se ha extraído el órgano de la amígdala, que tiene que ver con el sistema límbico, que que tiene mucha relación con el manejo de la agresión. Y todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal, que tiene que ver con lo más nuevo que tiene el ser humano, eso ayuda a que uno pueda controlar la ira. Palpitaciones, claro que sí, Elba, también palpitaciones. Entonces es un complejo sistema que involucra el cuerpo, que involucra el sistema nervioso, que involucra lo hormonal y que involucra lo psíquico. Se dice que en la medida en que uno envejece, la ira tendría que ir disminuyendo. No solo porque uno adquiere más sabiduría y más capacidad de poder manejarla, sino también porque hay todo un cambio, sobre todo en la mujer, a nivel de testosterona, progesterona, que hace que la ira sea menos intensa. De todos modos, uno puede pensar que la está manejando muy bien. El tema es cuando aparece una situación de afuera que nos frustra o que nos despierta algo que tiene que ver con nuestra memoria de la emoción. Las emociones tienen memoria. Nuestro cuerpo registra, queda algo, primero a nivel físico y después se traduce, se une a estas huellas némicas, a estas huellas de la memoria, nos traen recuerdos, y hago así con la nariz porque a veces puede ser por un olor, por algo que sentimos, por una mala mirada, por una mala contestación, que hace que se desate el comportamiento de un modo que inesperado o que creíamos que ya estaba superado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces uno cree que maneja muy bien sus emociones, pero que realmente el manejo de las emociones va a estar dado por cómo nos enfrentamos a las situaciones que nos son difíciles, a las situaciones que nos son dolorosas, a las situaciones que nos son complicadas, a las situaciones que van a llevar a que tengamos que hacer cambios. Por eso es que es bueno que uno siga haciendo todo esto, que uno siga
aunque tengamos el aislamiento, intentando vincularse, porque todo esto hace que tengamos que poner en funcionamiento todos nuestros comportamientos, todas nuestras emociones y hacer los cambios necesarios para que nada se rigidice. Bueno, ya voy con esto del suicidio, porque por supuesto que está relacionado con el suicidio también. Bueno, em, hay factores que son más predisponentes, que van a ayudar que pueden ayudar a que las sensaciones de ira aumenten, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las necesidades, el hambre, la extrema necesidad económica, una sensación de mucho sufrimiento, frustraciones, drogas, cambios hormonales, o sea que hay situaciones de afuera y de adentro que van a hacer que esta emoción pueda llegar a ser muchísimo más fuerte. Bueno, vamos a intentar ver ahora un poquito cómo se va organizando a nivel psíquico la ira. Nosotros vamos a decir que forma parte, como dije, de este complejo sistema agresivo. La agresión la necesitamos desde que nacemos. O sea, un bebé que no hace fuerza para pujar, bueno, se pueden hacer hoy por cesárea, pero en otros tiempos ni siquiera podían hacer. O sea, se necesita un monto de agresión para poder hacer frente a las vicisitudes que nos va presentando la vida. Eso es básico. Yo he hablado mucho y no me quiero extender en la clase de hoy, en la charla de hoy, mejor dicho, sobre este interjuego de la necesidad y la frustración, pero ya sabemos que lo primero que va a hacer el bebé es que va a necesitar que haya un otro, madre, padre, un cuidador, alguien que esté permanentemente, o sea, tiene que ser la misma persona que esté para atenderlo, para sostenerlo, para acompañarlo, para alimentarlo, para hablarle, para acariciarle. Si esta persona, si este cuidador, si esto que necesita del mundo para sobrevivir se demora mucho, el bebé va a empezar a llorar. Primera sensación básica que tiene que ver con este complejo de la agresión es que se pone irritable. Entonces quiero que le presten atención a esto. Es la primera manifestación de estas emociones. Uno está, lo que decimos enojado, hay una irritación, hay algo que se siente a nivel físico, hay una molestia. No la podemos todavía entender porque es difusa. ¿Mm? Pero uno empieza a sentir que hay algo que incomoda, hay algo que se quiere satisfacer y que no puede, hay una tensión displacentera, que le vamos a llamar primera manifestación y que le llamamos irritabilidad. Implica cierto grado de ansiedad. Acá Marta me está preguntando si las personas muy ansiosas son más propensas a la ira. Yo se los devuelvo a ustedes y les pregunto, ¿qué les parece? ¿Les parece que las personas muy ansiosas son más propensas a la ira? Ya lo voy a contestar, Marta. Por ahí alguien vaya contestando a ver qué les parece. Pero yo ya voy diciendo que esta primera sensación de irritabilidad, que es difusa, también la podríamos llamar ansiedad. ¿Mm? El bebé está ansioso, el bebé está irritable, el bebé siente que hay algo que necesita. Cuando llega esto, la sensación se calma. Hay algo que entra en su circuito, se organiza eso y aparece la satisfacción, aparece el sueño, aparece eh, las mejillas rozagantes y aparece la calma. Entonces, esta primera sensación ya está en su lugar. Vuelve la irritación cuando vuelve el hambre y no se satisface enseguida. Y si se demora más tiempo en venir la satisfacción, esta irritación ya se va convirtiendo en un monto más grande de enojo, se va convirtiendo en lo que nosotros vamos a llamar ira. Entonces patalea, tiene estallidos de ira, hace
eh, berrinches, que podríamos decir son estallidos. Por eso decimos que la ira tiene que ver con algo que es episódico, que no se cronifica, es como un arranque de ira, pero tiene que poder pasar. Por eso es que, bueno, si hay alguien abogado me va a poder ayudar cuando ocurre alguna situación de violencia en donde ha mediado esto del arranque, tiene una pena diferente a cuando ha sido pensado, meditado y ya es algo más crónico. Entonces, las personas que son muy ansiosas sí van a tender más a la ira. Dice, ¿por qué va a tender más a la ira? Porque es algo impulsivo, es la emoción que va para afuera. Pero la ira como un estallido, ¿eh? La persona ansiosa también es impaciente porque lo necesita. Faltó esos brazos, faltó alguien del otro lado, tranquilo, amoroso, paciente, que pueda hacer que el bebé tolere esas emociones tan difusas que está sintiendo, sobre todo en los primeros tiempos cuando siente hambre o cuando está mojado o cuando el sistema del estómago se va madurando. O sea, son todas sensaciones que el bebé no conoce, son bastante aterradoras, producen miedo, producen persecución, y que el bebé necesita a alguien que lo calme, alguien que le ponga palabras, alguien que vaya diciendo esto, traduciendo esto que está sintiendo. Muchas veces esa compleja unidad eh, que funciona en muchos casos a la perfección, en otros casos no funciona tanto. Podríamos decir que a la perfección funciona casi nunca. Siempre queda un monto ahí irreductible. Todos vamos a sentir alguna sensación de ansiedad, algo que no comprendemos, sensaciones difusas, impaciencia. Después vamos a tratar nosotros mismos de apaciguarnos, de calmarnos, de ser nuestras propias madres. Madres en el sentido de alguien que nos abraza, que nos ayudamos a sostener estos estados difíciles de tolerar. ¿Eh? También eh, el bebé necesita sí o sí pasar por estos estados porque es lo que lo va haciendo fuerte y es lo que lo va haciendo encontrar las herramientas para tolerar la realidad y para tolerar la frustración. Un bebé que tuvo todo y que tiene a alguien que está todo el tiempo allá encima, no va a encontrar las herramientas para hacer frente a la frustración después. Pero lo que a nosotros nos atañe es qué es lo que pasa en este primer momento, cuando dijimos irritabilidad, ira, que es un ataque, que después pasa, pero cuando no llega o se hace más tiempo la espera, y esta ira se va instalando, se va cronificando y se va de algún modo convirtiendo en lo que algunos autores psicoanalíticos llaman odio, con todas las manifestaciones que después esto va teniendo. Y entonces podríamos decir que lo más peligroso de esto es cuando estas sensaciones agresivas, este enojo, aparece sin una causa justificada y se hace crónico. Que aparezca una reacción de ira en un determinado momento no es peligroso y es normal. Uno le pone palabras, uno después pasa a otra cosa. Hay algunos autores que dicen que las reacciones de ira no deberían tener más de 20 minutos de tiempo, de duración, que si tienen más tiempo ya empiezan a generar un efecto dañino en el sistema nervioso, pero que cuando son cortas hacen que el sistema se ponga en alerta, se activen ciertos circuitos que a veces no se activan y que eso hace que todo el sistema se genere y circulen neurotransmisores que pueden resultar beneficiosos. Entonces, los ataques de ira no serían tan nocivos y no tendrían que ser mala palabra. Hay sociedades en que el hablar en voz fuerte, el por ahí contestarse de un modo más duro, hasta el gritarse está permitido, y hay sociedades
como en las orientales, que no está permitido. Entonces depende mucho de cuál es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Hay familias en que uno se puede tratar con mayor agresividad y eso está bien, y hay familias en las que no. Esto trae a veces mucha confrontación en las parejas porque muchos malos entendidos, y a veces uno dice, pero yo grito, yo me enojo, no pasa nada. Y hay otra gente que dice, yo no soporto que alguien me levante la voz. Entonces, bueno, ahí entra esta difícil compaginación de las parejas y hasta dónde uno puede ceder porque al otro le molesta y hasta dónde uno no está dispuesto a hacerlo. Bueno, no me puedo, me dicen que le dé una galletita al perro porque ladra. Eh, ya está, es un ratito y pasa. Hay que ser pacientes también con todos estos ruidos y estas cosas que nos trae la internet. Eh, bueno, entonces queda claro que lo más difícil y lo más peligroso, podemos decir, es cuando la situación se hace crónica. A veces las reacciones de ira se acompañan de lo que nosotros vamos a llamar una fantasía. Y ahí también tenemos que abrir los ojos, prestar atención y decir, una cosa es una fantasía, otra cosa es hacer realidad la fantasía. Me molesta el perro, estoy dando la clase, ladra mucho y tengo la fantasía de hacer algo, le quiero tirar con algo, lo quiero encerrar, bueno, qué fantasía se me ocurra a mí va a ser totalmente distinta a la fantasía que se le ocurra al otro. Si eso entra dentro del campo de la fantasía y queda ahí nomás, y que eso va a depender de que después el perro se calle y yo me amigue con esto, entonces eso queda ahí, la fantasía se desvanece. Si la situación que me es hostil sigue funcionando, como por ejemplo en las parejas tan violentas, eso hace que la fantasía vaya persistiendo, se cronifique y pueda convertirse de fantasía en realidad. Entonces, por eso también es importante que entendamos que no todo es de adentro, las cosas también vienen de afuera. Y si yo estoy en una situación que me es hostil, es imposible que uno la pueda tolerar y se pueda someter a eso sin ningún costo. Si uno tiene que someterse a una situación demasiado hostil, algún costo va a tener. ¿Mm? Sí, algún costo, que pueda, hasta el costo puede ser llegar al suicidio, porque si la agresión no sale para afuera, sale para adentro. Y el suicidio justamente es eso, la agresión, nosotros puestos en el mismo lugar que los agresores. Entonces, uno puede intentar entenderse, uno puede intentar comprenderse, pero siempre también tenemos que ver cuál es la situación que tengo hoy, o sea, no la que tiene que ver con mi historia, sino qué situación hoy me genera a mí ira, violencia, bronca, enojo. Si esa situación no la puedo cambiar y me sigo quedando ahí, tengo que prestar atención a qué fantasías tengo, porque las fantasías ayudan a que uno lidie con esa emoción, a que uno lidie con la situación. Entonces, bueno, qué sé yo, estoy mal con mi marido y empiezo a tener una fantasía de que me voy a ir a otro país, de que voy a tener un novio distinto, de que me voy a convertir en otra persona. Bueno, ¿cuál es la fantasía que a mí me ayuda a poder tolerar esa situación? Si la situación se sigue haciendo crónica, sigo construyendo una fantasía que me ayude con eso. Si la situación se hace crónica y cada vez más hostil, tengo que tener mucho cuidado, porque ahí puedo entrar en un terreno muy peligroso, en donde fantasía y realidad se confunda, como pasa en el caso de muchas psicopatías, de muchos homicidios y de situaciones de tanta violencia. Entonces, cuando la cosa se cronifica, el odio se va haciendo crónico, eh, en muchos casos, en muchas estructuras de personalidad, esto ya es así,
no estamos hablando de situaciones de ira comunes o neuróticas, y uno tiene que tener cuidado con el otro y con uno mismo. Eh, entonces, a ver si voy a tomar una pausa, si no sigo hablando mucho. Justamente cuando aparecen estas situaciones de odio, estas situaciones de la ira que se hacen crónicas, y que tienen que ver con esto del bebé, en que uno necesita al otro y a la vez es tanto que lo necesita y no lo tiene que lo odia. Quiero que esto quede claro, porque el amor y el odio en algún sentido están juntos. Lo que pasa es que la persona no puede decir que lo necesita mucho, no puede decir que lo extraña, que lo necesita sí o sí, porque si no siente que se muere, y lo que aparece es solamente la cara del odio. Em, me río porque Elba dice, mi fantasía hoy es pensar en el cambio de las jubilaciones. Difícil ese tema, Elba, porque o nos sometemos o vemos cómo podemos aceptar esto y seguir teniendo la esperanza de que esto va a cambiar. Y justamente me diste acá algo en donde sí necesitamos la agresión y muchas veces la ira puesta al servicio de las pasiones amorosas, de los impulsos amorosos, hace a que, por ejemplo, podamos estar en algún grupo para intentar que eso se cambie, militar en alguna organización, intentar de algún modo juntarnos con alguien y hacer algo para que eso sea posible. Entonces, en muchos grupos, sociales, ecológicos, de cambio, hace falta que la agresión esté ahí. Si está sublimada, si está bien puesta, también es muy efectiva. Eh, y la ira igual, ¿no? A veces hay estallidos que logran que algo se cambie, que sin ese estallido no se hubiese logrado ciertos efectos. Entonces, como todo, y como todas cuestiones, como todas las pasiones humanas, si la pasión no daña al otro, si uno puede sacar el enojo, pero que eso quede ahí sin que dañe, sin humillar, otra de las cosas que tiene que ver con el odio es la humillación, que es muy dolorosa, sin golpear al otro, puede salir el enojo, no hay problema. El punto es hasta dónde para no dañar al otro. Si ya hay daño en el otro, esto empieza a ser dentro, podríamos decir, empieza a ser dentro de lo peligroso porque irrumpe en los vínculos, genera dolor y muchas veces lleva a actos crueles o actos sádicos. ¿Cómo entran cómo entran estos otros conceptos acá, ¿no? Eh, Este autor que estoy hablando, que si hay por ahí hay alguien, algunos psicólogos, este autor que habló mucho del odio es Otto Kemper, un eh, psiquiatra psicoanalista estadounidense, y él va a decir también que hay grados en esto del odio. Hay desde la cosa más neurótica, la que todos podemos llegar a tener, en donde nos enojamos cuando las cosas no son como deben ser o no son como nosotros querríamos que sean, pero que hay mucho en esto del deber ser, del super yo que está actuando y que tiene que ver con algo que es inherente y que siempre vamos a sentir, nos enojamos, algunas cosas se hacen más crónicas, me enojo porque ella no hace lo que yo quiero, entramos en ciertos conflictos, en ciertos embates, en ciertos combates, hasta situaciones en donde ya prima alguna tendencia más sádica, y esto de lo sádico también entra dentro de lo agresivo, pero que ya hay como cierto goce en el sufrimiento del otro. Fíjense que yo les voy tirando algunas cositas que van a hacer a la peligrosidad, a lo dañino, a lo doloroso. Si uno siente que uno está gozando del dolor del otro o que el otro goza de alguna situación en la que nosotros sufrimos,
ahí hay que correrse. ¿Mm? Ya si entra esto es bastante más grave, si se quiere, porque la persona es como corrida de su lugar de persona, de un sujeto sufriente, y es puesta en el lugar de un objeto. Entonces ahí entra esto de la cosificación y donde uno dice, no me ve como alguien que sufro, me ve como una cosa, me usa. Y entra el resentimiento del otro, que muchas veces es la respuesta ante estas situaciones de enojo, y la situación cada vez se va haciendo más compleja, más agresiva y ya más violenta. Em, bueno, no voy a entrar ahora. No voy a, ahora me esperen un minutito que sí voy a. Bueno, no voy a entrar a hablar ahora. Si quieren después se los dejo, pero no, me parece que no vale la pena que entremos en todo lo que son las perversiones, en todo lo que son las situaciones sádico-masoquistas, en las psicopatías, en donde tanto el odio como las situaciones de crueldad, lo sádico-masoquista, entra a jugar un rol bastante más psicopatológico, si se quiere. Quiero quedarme en lo más común, en lo que aparece en estas manifestaciones y que tiene que ver sobre todo con estas primeras cuestiones. Pongan atención a cuando se irritan con algo. La irritación es la primer señal de que hay algo que nos molesta. Y no lo dejen pasar. No dejarlo pasar es, a ver, ¿qué, me puse nervioso por esto? Bueno, ¿qué es lo que me pone nerviosa? ¿Mm? Presto atención. ¿Con qué estoy enojada? Me levanté de mal humor. ¿Qué pasa que estoy de mal humor? ¿Qué pasó que estoy enojada? ¿Qué me molesta? Tuve un sueño, dormí mal, soñé con algo, algo del pasado vino al presente y me está molestando. ¿Qué de mi presente me molesta hoy? Estoy con una situación de ira, el otro me permite que me enoje, lo puedo hablar, cuán permitido son los enojos y las agresiones en la familia en donde estoy. Eh, quieren que, cuán exigente es mi entorno en que sea puro amor. ¿Se puede ser puro amor? ¿Eh? Uno puede desearlo, uno puede intentar decir, bueno, trato de prestar atención si me enojo, tomo distancia, me corro, veo cómo manejo yo estos sentimientos, pero tengan cuidado porque hoy está muy idealizado el tema de la compasión, el tema del amor, que es hermoso, pero que no puede negar que existen estas otras pasiones, que existe esta otra naturaleza del ser humano y que nosotros nos enojamos, sentimos ira, a veces sentimos odio hacia ciertas situaciones y vamos construyendo fantasías y cosas crónicas con esto. Entonces, esto es parte de la naturaleza humana. En la medida en que yo me doy cuenta, en la medida en que yo la, la atiendo, la escucho, la miro y digo, bueno, a ver, ¿qué es esto mío? Y no reprimo, no lo disocio, no lo pongo a un costado, sino que lo incluyo. El amor y el odio son parte de nuestra naturaleza. La agresión también es parte, todo eso entra con nosotros. Entonces, poder acompañarnos, poder abrazarnos con todo esto también. Porque si no lo que se da mucho es decir, esto es feo, la envidia es fea, el remordimiento, la bronca, la ira, yo no quiero ni tener esto. Es parte de la vida, es parte mía. Entonces, en la medida en que yo lo incluyo en mi vida, lo voy a poder comprender, voy a poder entender de dónde viene. Y acá hay un temita que no me voy a extender porque ya estamos terminando la hora, pero sí quizás en la charla que viene, algo que también tiene que ver con las identificaciones. ¿Mm?
yo aprendo por identificación, tomo cosas de mi mamá, tomo cosas de mi papá, de las personas que he tenido cerca, si uno se ha criado con los abuelos también, cosas de mis hermanos, eh, y si he tenido cerca personas muy agresivas, por ahí me decían con mucha ansiedad, personas muy ansiosas, personas iracundas, me identifico, tomo esto y me convierto en alguien parecido o me convierto en alguien absolutamente opuesto, donde, por ejemplo, si he tenido una mamá o un papá que se enojaban fácilmente, que esto salía, me puedo convertir en alguien en el cual el enojo no aparece nunca. Pero cuidado ahí, porque puede no aparecer en cuanto a un comportamiento verbal, físico, pero puede aparecer alguna cuestión psicosomática, que da cuenta de que hay algo que está queriendo salir, pero que no se puede unir con lo psíquico. Hay algo que quedó en el cuerpo, pero que no se alcanza a unir a lo psíquico. Bueno, me parece que he hablado mucho y que he dado muchos conceptos. Espero que les pueda haber quedado o clarificado un poco el tema. Como siempre, la idea es que entendamos las pasiones forman parte de nuestra vida, que no son pecado y que no nos castiguemos nosotros, que nosotros tenemos que poder ser amigos nuestros y no jueces ni ni esos ojos tan grandes que están viendo todo el tiempo si lo que hacemos está bien o está mal. Poder comprender lo que sentimos, poder comprender lo que hacemos, es el primer camino para tener un modo más amigable con el otro, pero sobre todo más amigable con nosotros mismos. Bueno, les mando un beso grande. Vamos a seguir en la próxima, el próximo miércoles a las 4. Escriban lo que tengan ganas de que sigamos viendo. Vamos a seguir con estas pasiones. Voy a seguir un poquito más hablando de la ira seguramente. Y todas las dudas o las cosas que quieran que sigamos conversando, escríbanlas acá, así yo después las leo. Bueno, les mando un beso, que tengan una linda semana y hasta el miércoles próximo. Sí, sí.